Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí me disculpan que Buenas ayer... tardes. Buenas tardes, sí, les escucho. Ahí me disculpan que ayer no pude impartirles clases. En realidad, no sé, en realidad que... Bueno, en parte anduve con mi hija pequeña ahí en movimientos de la vacuna y ya llegamos aquí bien tarde. Pero la situación fue que preferí mejor no empezar tarde, porque sí, llegamos cerca de la hora, pasadita la hora. Pero normalmente ya eso es irresponsabilidad, va a empezar tarde. También es irresponsabilidad pues no dar clase, ¿va? Pero preferí mejor compensarles hoy. Habíamos acordado 3 clases a la semana y esta sería la segunda y mañana sería la tercera. Y se la pretendo dar completa la clase, ¿va? Las 3 horas. Ahí me disculpan entonces, por eso ayer no tuvimos clase. Vamos a continuar con el movimiento en 2 dimensiones. Entonces, permítanme. Ahí estamos. Que no está maximizada. Permítanme, vamos a volver a compartir pantalla. Ahí está. Vamos a continuar viendo los conceptos. Con esto terminaríamos la parte de conceptos y vamos a ver si mañana pues continuamos resolviendo ejercicios. La idea hoy es solamente, bueno, ver conceptos y tal vez si nos queda chance pues resolver un par de ejercicios más. Lo que continúa en cuanto al contenido, permítanme que no me está reconociendo el mouse. No me está reconociendo el puntero de la... Ahí está. Gracias. Entonces hoy sería movimiento circular uniforme, así se llama. Así se llama el tema que vamos a ver hoy. Movimiento circular uniforme. La idea es que tenemos un objeto que se está moviendo en una circunferencia. Aquí hay aquí está el centro de circunferencia, hay una especie de hilo. Podemos considerarlo como que es, por ejemplo, un yoyo. Un yoyo que tiene atado al centro de la circunferencia la cuerda y el hilo y el yoyo, ¿verdad? Y la circunferencia, la línea azul, es la trayectoria que está siguiendo el yoyo en su movimiento circular. Recuerden que estamos estudiando cinemática. En la cinemática no nos interesa por qué se está moviendo el objeto, sino estudiar simplemente el movimiento del objeto. Entonces no nos interesa qué es lo que está provocando ese movimiento circular en el yoyo. Eso no nos preocupa ni nos interesa. Lo único que nos interesa es el movimiento circular que está teniendo el yoyo. Dice que es uniforme. ¿Eso qué implica? Que la velocidad con la que el yoyo se está moviendo, la velocidad, la magnitud de la velocidad es constante. Es decir, que si este yoyo se estuviese moviendo con una velocidad de 20 metros por segundo, esa velocidad va a ser en todos los puntos de su trayectoria, ¿verdad? Recuerden que si tuviésemos que dibujar esa velocidad, tendríamos que dibujarla como una especie de flechita, miren,
tangente a la trayectoria. Por eso, a esta velocidad se le conoce como velocidad tangencial. Y en todo punto del movimiento, en otro punto más adelante, por ejemplo, miren, puedo colocar el yo-yo acá, en otro punto más adelante, aquí no importa, aquí puede ser. El mismo yo-yo, miren, en un punto más adelante de su trayectoria, con su velocidad tangencial. Esta velocidad sigue siendo la magnitud 20. La velocidad tangencial sigue siendo 20 metros por segundo. Ahora bien, observen algo aquí. Estamos hablando que la magnitud es constante. ¿Qué observan ustedes con el ángulo de la velocidad? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden comentar del ángulo que tiene la velocidad? ¿Qué observan? Recuerden que la velocidad es un vector. Y los vectores tienen magnitud y tienen dirección. La dirección decíamos que está asociada al ángulo de la velocidad. ¿Qué me pueden decir acerca del ángulo de la velocidad? En estos dos puntos. ¿Qué me podrían decir del ángulo? Comentar. El ángulo cambia. El ángulo está cambiando, correcto. Observen que la magnitud de la velocidad se mantiene constante, pero el ángulo de la velocidad, la magnitud se va a mantener constante, pero el ángulo, la dirección del vector velocidad va a estar cambiando. Esto implica, la magnitud va a ser constante, voy a mover esto. Vamos a colocar aquí. La magnitud es constante, pero el ángulo de la velocidad está cambiando. Por lo tanto, el vector velocidad está cambiando. ¿Y qué pasa si el vector velocidad está cambiando? ¿Qué experimenta este objeto en particular? El yo-yo, ¿qué está experimentando? Si el vector velocidad está cambiando, ¿qué experimenta este yo-yo en este movimiento? Conceptos de cinemática que ya vimos. ¿Qué experimenta? ¿Mm? Entonces, experimenta aceleración. Una aceleración que está dirigida hacia el centro del movimiento. Una dirección que está dirigida hacia el centro del movimiento. Y se le llama aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta se representa con la letra así, A y la letra C también, A sub C. Y normalmente va a ser igual a la magnitud de la velocidad tangencial al cuadrado
entre el radio de la circunferencia. Recuerden que la cuerda del yoyo tiene una longitud y en este caso la longitud es el radio. Es el radio. La longitud de la cuerda nos proporciona el radio. Y así encontramos la aceleración centrípeta. Este se llama movimiento circular uniforme. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Hasta el momento no, ingeniero. Ok. Excelente. Entonces, sigamos. El movimiento circular uniforme se da particularmente cuando la magnitud de la velocidad, vamos a ver si no se borra, no, miren, cuando la magnitud de la velocidad es constante, es que tenemos el movimiento circular uniforme. Quiero revisar el libro, permítanme. El libro de Serway. No, es que desconecté la memoria. Permítanme que voy a volver a conectar la memoria. Este movimiento circular uniforme, si ustedes se fijan, desde el momento que el objeto se está moviendo en una circunferencia, se está moviendo en 2 dimensiones, ¿verdad? Por eso es que se mira en esta parte del contenido, porque este es un movimiento en 2 dimensiones. Es un movimiento en 2 dimensiones. Un concepto que podemos revisar en este punto es que si el objeto se está moviendo con velocidad, con magnitud de velocidad constante, significa que yo puedo encontrar el tiempo en el que recorre una circunferencia. Recuerden el concepto que decíamos cuando teníamos velocidad constante. Cuando teníamos velocidad constante en cinemática, decíamos que podemos encontrar la posición del objeto multiplicando la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Esa es la única ecuación que se tiene cuando la velocidad es constante, o sea, cuando la aceleración es cero, pero en este caso es en una línea recta, la situación es un poquito más sencilla que en este caso. En este caso es un movimiento circular, pero de alguna manera, prácticamente, este movimiento se parece al movimiento en una línea recta. Entonces, es como que si yo convirtiera este movimiento de la circunferencia en un movimiento en línea recta. Si yo estableciera que esta es la longitud de la circunferencia y que el objeto tiene una velocidad constante, significa que el objeto se va a tardar un determinado tiempo para moverse desde un extremo hasta el otro extremo. Significa que en la circunferencia el objeto va a tardar un determinado tiempo en moverse desde un punto de la circunferencia y regresar
a ese mismo punto. Se va a tardar un determinado tiempo. En dar una vuelta completa, se va a tardar un determinado tiempo. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, que el objeto se va a tardar un determinado tiempo en recorrer la longitud de arco de la circunferencia. Y eso es una longitud, una distancia, que yo la puedo colocar. Esa distancia, esa longitud de arco de la circunferencia, yo la puedo colocar como que si fuese una línea recta. Es una equivalencia la que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, si yo conozco la velocidad y conozco el radio de la circunferencia, puedo encontrar la distancia. ¿Cuál sería la distancia que recorre el objeto? Hablando de la circunferencia, conociendo el radio. Conociendo el radio, ¿cuál sería la longitud de la circunferencia? Pues en otras palabras. El perímetro del círculo. Ajá, ¿y a qué es igual? La longitud de la circunferencia, ¿a qué sería igual? Correcto, al perímetro del círculo. ¿Cuál sería? Hay una formulita geométrica para eso, ¿ah? ¿Cuál es? Eh, 2πr. Correcto. La longitud de la circunferencia es 2pi multiplicado por el radio. Recuerden que establecimos que conocemos el radio de la circunferencia, ¿va? Entonces, puedo decir yo que la distancia que va a recorrer el yo-yo cuando dé una vuelta va a ser 2 por pi por r. Significa que entonces con esta información de la longitud de arco que recorre el yo-yo, puedo encontrar yo el período. El período es el tiempo para dar una vuelta completa de cualquier objeto, ¿va? Eso es el período. Y se representa con la letra T mayúscula. Despejando aquí, entonces, el período sería 2pi por r entre la velocidad tangencial, va la magnitud de la velocidad. Permítanme. ¿Alguna duda en este concepto que acabamos de ver del período de aceleración centrípeta? O sea que el objeto experimenta una aceleración centrípeta que la dirección siempre va a estar dirigida hacia el centro del movimiento, no importa dónde se encuentre el yoyo, esa aceleración siempre va a estar dirigida hacia el centro de la circunferencia, ¿verdad? Pero eso se llama centrípeta. Consecuencia de que la magnitud de la velocidad es constante. Ahora bien, ¿qué pasa si la velocidad no es constante? Si la magnitud de la velocidad tangencial no es constante. Entonces, en este caso, el objeto, el yo-yo, tendría otra aceleración adicional. Observen algo, voy a hacer nuevamente la circunferencia. Y el yo-yo, no nos interesa bueno, recuerden que tenemos el centro de la circunferencia
y tenemos el radio de la circunferencia. Y lo que tenemos es un yoyo que se está moviendo siguiendo esa trayectoria azul, la trayectoria de la circunferencia. Entonces, el punto aquí es que la magnitud de la velocidad ya no es constante. Cuando el objeto se encuentra en un determinado tiempo en este punto, va a tener una determinada velocidad y cuando se encuentre en otro punto diferente, en otro tiempo diferente, va a tener otra velocidad. Miren, diferentes. Yo estoy colocando ahora las flechas diferente longitud, asociando a la longitud la magnitud de la velocidad. Aquí tendría el objeto una velocidad 1 tangencial y aquí tendría el objeto una velocidad 2 tangencial. En este caso está cambiando la velocidad tangencial. Fíjense que nuevamente yo puedo hacer una traslación de este movimiento circular, en realidad como que el equivalente tuviese un movimiento en línea recta, nuevamente. Es una especie de equivalencia la que estoy haciendo, ¿va? Entonces, cuando el objeto se encuentre en cierto punto, va a tener una determinada velocidad, 1, y cuando se encuentre en otro punto, va a tener otra velocidad que va a ser la velocidad 2. En este caso, si ustedes se fijan, prácticamente el objeto va a experimentar una velocidad sobre la línea azul, ¿verdad? Así sería. En la circunferencia va a experimentar una aceleración sobre la línea azul, que la voy a colocar con otro color. Vamos a ver, verdecito, miren. Significa que aquí el objeto experimentaría una aceleración y aquí el objeto también experimentaría aceleración. En este caso, la aceleración, el valor va a depender del cambio en las velocidades que hubo. En este caso, tenemos una especie de aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial depende del cambio en las velocidades. Miren, esta es la aceleración tangencial y esta es la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial depende del cambio en las velocidades tangenciales. Por eso es una aceleración tangencial, que sería el cambio en la velocidad sobre el intervalo de tiempo. Esta, en esencia, es una velocidad que va sobre la circunferencia, sobre la longitud de arco, prácticamente, miren. Es una especie de aceleración lineal, por decirlo de alguna manera, porque es la aceleración que tendría el objeto si se moviese en una línea recta. Esta sería prácticamente la aceleración, miren. Solo que ahora le estamos llamando aceleración tangencial, que se da considerando el cambio en la velocidad sobre el cambio en el intervalo de tiempo. Ajá, pero además de la aceleración tangencial, nuevamente, no solo está cambiando la magnitud, se fijan, está cambiando la magnitud de la velocidad. Aquí había una magnitud de una velocidad, la línea roja. Observe que es una velocidad pequeña, la velocidad en el punto 1, y la velocidad en el punto 2 es una velocidad mayor. En magnitud son diferentes, pero también está cambiando el ángulo de la velocidad.
Y con el ángulo de la velocidad está asociada la aceleración centrípeta. O sea, que en este objeto también está experimentando, observen, una aceleración centrípeta en este punto que depende de la velocidad, del ángulo de la velocidad, y también aquí experimenta una velocidad centrípeta que depende también del ángulo de la velocidad. Fíjense que la primera no me salió tan bien, la voy a borrar, porque sería apuntando hacia el centro del movimiento, miren. En este caso debería de ser mayor también, porque depende de la velocidad, del valor de la velocidad. Entonces, en este caso debería de ser mayor la aceleración. La aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Y aquí sería una aceleración centrípeta 1 y aquí sería una aceleración centrípeta 2. La aceleración centrípeta depende del cambio en el ángulo. Miren, esa es la observación aquí. La aceleración centrípeta depende del cambio en el ángulo de la velocidad. Y la aceleración tangencial es la que depende del cambio en la magnitud de la velocidad. Miren, aquí, aquí hay un erosivo, aquí sería más bien velocidad 1, perdón, velocidad 1. Aquí como está cambiando la magnitud, de la velocidad, el objeto experimenta aceleración tangencial. Aceleración tangencial, miren. Entonces, en este caso, está cambiando tanto la magnitud de la velocidad como la dirección. Por lo tanto, el objeto también experimenta una aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta serían dos en este caso, ¿va? La aceleración centrípeta 1, que sería la magnitud de la velocidad 1 al cuadrado entre el radio, y una aceleración centrípeta 2, que sería la magnitud de la velocidad 2 al cuadrado sobre el radio. O sea que de alguna manera, cuando está cambiando tanto la magnitud como la dirección de la velocidad, el objeto experimenta dos aceleraciones, miren. Dos tipos de aceleraciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Chequemos los conceptos y luego, si hay tiempo, les voy a poner un videito que acabo de encontrar, que de repente es un poquito más aclarativo. Bueno, la idea, creo yo, no he terminado de verlo, se me interesante, pero no terminé de verlo. Entonces, ahí vamos a ver si nos queda tiempo para verlo. La idea es entonces que tenemos dos tipos de aceleraciones en este movimiento. Significa que yo podría, para este movimiento en general, decir, voy a esperar, no sé si puede ser un poquito más grande. Yo podría establecer sobre el yoyo, en cualquier punto en particular del movimiento, miren ahí, puedo decir yo que el yoyo tiene prácticamente un marco de referencia en el cual hay una línea tangencial y una línea radial. Y este marco referencial se está moviendo. Si el yoyo estuviese en otro lugar, perdón, si el yoyo estuviese en otro lugar, el marco de referencia cambiaría, ¿va?
estaría así, miren, tangencial, radial, ¿verdad? Es un marco de referencia móvil, donde hay una línea tangencial y hay una línea radial. En este punto, entonces, puedo yo visualizar que hay una componente de la aceleración tangencial y hay una componente de la aceleración, miren, centrípeta. No sé por qué. A ver, lo voy a hacer aquí. No sé por qué me lo mueve, pero bueno. La idea es que tenemos... Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me movió tanto la...? Upale. Está caliente la computadora, parece. Ahí está, miren. Una componente de la aceleración centrípeta y una componente de la aceleración tangencial. Una se mueve en la recta tangente y otra se mueve en la recta radial. Ah, ¿qué significa eso? Que yo puedo identificar entonces que aquí yo tengo una especie de aceleración total. La aceleración total, usando la notación cartesiana de vectores cartesianos, debería de tener una componente tangencial en la dirección de la tangente y una componente centrípeta en la dirección del radio. Normalmente se suele decir, se suele llamar a la componente, a la aceleración centrípeta también aceleración radial, pero hay que hacer una salvedad. Observen que la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro del movimiento, ¿verdad? La aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro del movimiento. Yo creo que por aquí sería el centro del movimiento. La aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro del movimiento, pero cuando uno dice que va a dibujar un radio, dibuja el radio de esta manera. Bueno, voy a cambiar de color. Cuando uno dibuja un radio, lo dibuja así, hacia afuera, miren, recuerden. Y uno dice, ah, este es el radio, una línea desde el centro hacia afuera. Entonces, prácticamente podemos decir que la aceleración radial es una que está relacionada con la aceleración centrípeta, pero la centrípeta está dirigida hacia el centro y la radial hacia afuera. Perdón, aquí entonces sería más bien, así ven, menos la aceleración centrípeta. Porque observen que prácticamente la aceleración centrípeta está en el eje R, pero negativo. Y la aceleración tangencial está en el eje T, positivo. Y la aceleración radial, si yo quisiera hablar de una aceleración radial, tendría que colocarla más bien aquí, miren. Esta debería de ser la aceleración radial. Y esto es en notación cartesiana. Significa que aquí en esencia yo tengo prácticamente una aceleración total que sería algo así, miren. Algo así. Borramos esto. Y el vector aceleración total, voy a dibujar con verde. Anaranjado voy a poner. Este sería el vector aceleración total, miren.
aceleración total con su respectivo ángulo, con su ángulo total. Tengo que borrar este porque es T mayúscula. Y aquí T mayúscula. Entonces, la magnitud de la aceleración total sería la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Y el ángulo de la aceleración total sería la tangente inversa de la aceleración tangencial entre la aceleración centrípeta. Esto se da cuando el objeto está experimentando cambio en magnitud como cambio en dirección del vector velocidad. ¿Alguna duda con respecto a estos temas? ¿Alguna duda? Sin ningún temor, no tengan temor preguntar. No, ya Ajá. solo sería como reforzar en ejercicios. ¿Cómo dice? No, que no tengo ninguna duda, ya solo sería reforzar ya en ejercicios. Ah, ok, excelente, excelente. Bueno, esos serían los temas, el concepto, los conceptos que se miran en movimiento en dos dimensiones. Permítame, quiero chequear el libro para ver si no se me está saltando algo. No, de ahí viene, bueno, de ahí no, de ahí viene velocidad y aceleración relativa, eso no lo vamos a ver. Solo una última observación. En realidad, estos son conceptos que aplicamos para el movimiento circular en una circunferencia, pero se pueden aplicar al movimiento en curvas. Imagínense que ustedes van en un vehículo y lo que hacen es moverse en curvas. Siempre y cuando las curvas se puedan convertir o decir que son circunferencias con un determinado radio, podemos aplicar estos conceptos, ¿verdad? Y de repente la carretera recta. Entonces, observen que en este caso, en esta trayectoria, en esta carretera curva, mientras el objeto se está moviendo en la circunferencia, porque por ejemplo desde aquí puede empezar la circunferencia y puede terminar aquí, miren. Entonces en esta parte que es una circunferencia o un segmento de circunferencia, ahí se pueden aplicar estos conceptos que acabamos de ver. El objeto puede estar experimentando una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial, ¿verdad? En ese movimiento. Lo mismo cuando se mueva aquí, en la otra trayectoria curva. Cuando el objeto se encuentre en un determinado punto, por ejemplo acá, va a tener una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial, ¿verdad? Estos conceptos, entonces, lo que les estoy tratando de decir es que no solamente se aplican sobre circunferencias, ¿sí?, sino sobre trayectorias curvas, segmentos curvos, que son segmentos, sí, de una circunferencia, pero es un vehículo que se está moviendo sobre una carretera que tiene curvas, no es que es una circunferencia nada más. El carro no solamente está dando vueltas, se está trasladando de un punto a otro punto diferente, pasando por segmentos curvos. Entonces, en esos segmentos curvos se aplican estos conceptos que acabamos de ver. Entonces, chequeamos. Voy a ver qué ejercicios hay sobre esto. Permítanme. Tenemos unos minutos. Con esto prácticamente ya vimos lo que es movimiento en dos dimensiones, completo en conceptos. Una parte de ejercicios de trayectoria de proyectil, de movimiento de proyectiles, pero nos falta prácticamente la parte de movimiento circular.
Tengo que... Se me acabaron las páginas. Tengo que agregar más páginas. Entonces aquí... Ahí estamos. De movimiento circular de Serway, miren. Dice, el atleta que se muestra está haciendo rotar un disco de un metro, de una masa de 1 kilogramo, a lo largo de una trayectoria circular de 1.6 metros de radio. O sea, que de alguna manera el atleta se está moviendo en una circunferencia. Él se encuentra en el centro y aquí están los brazos. Los brazos son los que dan la extensión, provocar un radio, digámoslo así, de 1.06 metros, los brazos de él, y está haciendo girar un disco, dice, va, un disco. El atleta que se muestra en la figura rota un disco de 1 kilogramo. La masa no nos interesa porque todavía no hemos visto ningún tipo de concepto que implique masa. Rota un disco de 1 kilogramo a lo largo de una trayectoria circular de 1.6 metros de radio. La rapidez del disco, la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad, en este punto en particular, la magnitud de la velocidad tangencial dice que es 20 metros por segundo. Miren, 20 metros por segundo. Es la rapidez máxima que alcanza aparentemente el lanzador. Determine la magnitud de la aceleración radial máxima del disco. Miren, entonces la idea es que el hombre va a lanzar el disco, pero no nos están pidiendo nada más que la aceleración centrípeta. En este caso es radial, miren. Nos está pidiendo la aceleración radial que experimenta el disco. Recuerden que una cosa es la aceleración centrípeta, que está dirigida hacia el centro del movimiento, hacia el centro de la circunferencia. Esta sería aceleración centrípeta. Y otra cosa es la aceleración radial. Las magnitudes son iguales, pero la dirección son 180 grados de diferencia. Esta sería la aceleración radial. Entonces lo que yo voy a hacer es encontrar, solo me pide la magnitud. Entonces la magnitud de la aceleración centrípeta es igual a la magnitud de la aceleración radial, que sería la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. En este caso entonces la aceleración radial, la magnitud de la aceleración radial sería 20 al cuadrado sobre 1.06. ¿Cuánto sería eso? Estaba sencillo, ¿eh? 377.36. Metros sobre segundo cuadrado. Miren, y esa sería la respuesta. Busquemos otro. Busquemos otro ejercicio. Uno que tenga de los dos.
A ver. Miren, aquí está. Un tren frena mientras entra a una curva horizontal cerrada. La idea, vamos a tratar de hacer el dibujo. La idea es que va el tren por una trayectoria recta y de repente empieza a frenar cuando entra a una curva cerrada, dice, ¿va? Un tren frena mientras entra a una curva horizontal cerrada. Aquí empieza a aplicar los frenos y frena de 90 kilómetros por hora. Cuando pasa por aquí, tiene 90 kilómetros por hora en este punto a 50 kilómetros por hora. Cuando sale de la circunferencia de la curva a 50 kilómetros por hora. Y ahí se tarda, en esa curva se tarda 15 segundos, dice, ¿va? En los 15 segundos que tarda en cubrir esa curva. El radio de la curva son 150 metros. La curva tiene 150 metros. Aquí empieza y aquí termina, ¿no? Y aquí ya sigue en línea recta, pero lo que está antes no nos interesa, ni lo que está después, eso tampoco nos interesa. Calcule la aceleración en el momento en que la rapidez del tren alcanza 50 kilómetros por hora. O sea, escuchen la pregunta. Nos pide que cuando el tren llegue a este punto, encontremos la aceleración. Cuando nos dicen así, simple y sencillamente aceleración, nos están pidiendo el vector aceleración. No nos están pidiendo solamente la aceleración centrípeta, ni tampoco nos están pidiendo solamente la aceleración tangencial. De hecho, nos están pidiendo las dos, porque nos están pidiendo la aceleración de manera general. Nos dicen que encontremos la aceleración. O sea que tenemos que encontrar la aceleración tangencial en la dirección de la línea tangente y la aceleración centrípeta en la dirección de la línea radial, ¿verdad? Nos piden aceleración. Y dice que suponga que continúa frenando a este tiempo con la misma relación. O sea que de alguna manera pues la aceleración es la misma, el vector de aceleración es la misma en todo el movimiento. Entonces, la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. La aceleración tangencial, perdón, la aceleración centrípeta va a ir disminuyendo porque va disminuyendo la velocidad. Entonces, observen que cuando empiece aquí va a empezar con un valor alto, luego va a ir disminuyendo, luego va a ir disminuyendo, luego va a ir disminuyendo, luego va a ir disminuyendo. Y así va a ir. Miren, lo que estoy tratando de establecer aquí es que va disminuyendo la aceleración centrípeta, va disminuyendo hasta que más o menos... Uy, lo que pasa es que me salió un poquito, algo así, ¿va? Miren, como va disminuyendo la magnitud de la velocidad, va disminuyendo la aceleración centrípeta, porque la aceleración centrípeta depende de la magnitud.
que quien provoca la aceleración centrípeta es el cambio en la dirección de la velocidad, pero depende de la magnitud. Entonces, observen que yo puedo encontrar la aceleración centrípeta con la formulita, ¿va? Sería la magnitud de la velocidad, que sería 50 por 10 a la 3 metros, kilo, ¿va? Al cuadrado entre el radio, que son metros por hora. Falta aquí poner eso. De hecho, bueno, sí, dejémoslo por hora, no hay problema. Metros por hora. Solo cambié los kilómetros, los cambié a metros nada más. Y el tiempo lo dejo en horas. Entre el radio, ¿ah? Entre el radio, que sería 150 metros. Con eso se me va a cancelar un metro y me va a quedar metro por hora cuadrado. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? ¿Cuál es el valor de la aceleración centrípeta? Serían 50.000 al cuadrado en 350. Eh, 333.33. Ok, 333.33 sería metros por hora cuadrada, ¿va? ¿Sí? Esa sería la aceleración centrípeta. Observen que ya encontramos una de las componentes de la aceleración. Ahora voy a encontrar la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es el cambio en la velocidad 50 menos 90, pero bueno, así es 50.000 50 por 10 a la 3 metros por hora menos 90 por 10 a la 3 metros por hora entre el intervalo de tiempo que dice que son 15 segundos. Bueno, aquí hay que pasar ese 15 segundos, un cuarto de hora, ¿va? Un cuarto de hora para dejar todo en horas. 15 segundos es un cuarto de hora. Ahí es esta sencilla la conversión. No tienen duda en eso, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuál sería la aceleración tangencial? Si lo vuelve a repetir, porfa. ¿El qué? ¿Qué parte? Lo de la aceleración tangencial, lo primero. No es, recuerden, el cambio en la velocidad. Esta sería la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Pero aquí ya nos están diciendo que el intervalo de tiempo son 15 segundos. Y 15 segundos son un cuarto de hora. Lo que estoy Pero haciendo... Lick, no es un cuarto de hora, 15 minutos. 15 minutos. Ah, es cierto. Es cierto, hombre. Ya lo había hecho muy fácil yo, ¿verdad? O sea, hay que pasar... O sea, entonces, eso significa... Tienen razón. Eso significa... Es que estaba viendo minutos. No sé por qué me estaba imaginando minutos, pero sí, son segundos, efectivamente. Entonces, eso significa que hay que pasar el tiempo a la misma unidad. Sea horas a segundos o segundos a hora. Pasemos horas a segundos mejor. Entonces sería 50 por 10 a la 3 metros por hora. Y una hora son 3.600 segundos.
Y así se cancelan las horas, ¿verdad? ¿Cuánto sería el primer dato? Y luego el otro, 9 por 10 a la 3 metros por hora por una hora. Cuando yo me esté equivocando, no tengan ninguna duda en decírmelo. Yo no me enojo por eso, ni me voy a molestar. O sea, porque por ejemplo ahorita, si yo hubiese continuado desarrollando el ejercicio así, es un error garrafal. Y a veces uno está pensando en una cosa y en realidad es otra, ¿verdad? Por eso es mejor estar observando las unidades. Miren, aquí, por yo ahorrar tiempo, no hice lo que normalmente hacemos, sacar los datos. La velocidad en el punto 1, 90 kilómetros por hora. La velocidad en el punto 2, 50 kilómetros por hora. Miren aquí, por hora. El tiempo, el intervalo del tiempo son 15 segundos. Miren, con esta información a veces se ayuda uno para visualizar también las unidades. Yo la coloqué en el dibujo, pero mejor es colocarla ordenada abajo del planteamiento o a un lado del planteamiento. ¿Cuánto quería la primera velocidad? 50.000 entre 3.600. ¿Cuánto quedaría? O sea, quedó claro lo de dónde de dónde saqué el concepto para encontrar la aceleración tangencial. ¿Alguien tiene duda de dónde sale la aceleración tangencial? Esta es la fórmula que estoy aplicando, miren. Observen. Esta es la fórmula que estoy encontrando. Uy, otra vez. Tengo problemas con esta computadora. Esta es la fórmula que estoy utilizando, miren. Para encontrar la aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó aclarada la duda? Sí, Lick, gracias. Ok. Entonces, ¿cuál es la primera velocidad? La segunda, perdón, esta sería la velocidad 2. 13.9 me sale. Ok, 13.9 metros por segundo. La 2, perdón, esta sería la velocidad 1 más bien. No sería el cuadrado, ingeniero, ¿Por qué? porque es la aceleración la que estamos buscando. No. Error. Pero en este caso solo estoy cambiando las velocidades, metros por hora. Todavía no es aceleración. En la aceleración es donde el tiempo está al cuadrado. Estoy convirtiendo velocidades de metros por hora a metros por segundo. Sí, ahorita estoy viendo eso. No hay Gracias. problema, no hay problema, no hay problema. Cualquier duda, exprésense, ¿verdad? Ya somos adultos y no hay ningún problema, pues. O sea, yo entiendo y ustedes también, si yo me equivoco, me entienden, pues, no, a cualquiera, ¿va? Hay que expresarnos nada más. ¿Cuál sería la primera velocidad? 25. Ok. Cerrado. Metros por segundo. Entonces sería 13.9 menos 25 entre el intervalo de tiempo, que serían 15 segundos. Metros por segundo, entre segundos, ¿verdad? Aquí nos va a quedar tiempo cuadrado. Miren, aquí sí nos va a quedar tiempo cuadrado. ¿Cuál es el valor de la aceleración tangencial? ¿Cuál sería el valor? Negativo 0.74 me sale. 0.74 metros por segundo al cuadrado. Observen algo acá. Aquí abajo tengo metros por segundo cuadrado y arriba tengo horas cuadradas. Ya encontré
pero todo debe estar en las mismas unidades. Pero no hay ningún problema. Lo puedo dejar expresado así, miren. Aceleración va a ser igual a menos 0.74 metros por segundo cuadrado en la dirección tangencial, más, colocando las unidades, ya no tengo que hacer la conversión, 333.33 metros por hora cuadrada en la dirección radial. En este caso, sería más bien negativo este también, ¿verdad? Porque está dirigida hacia el centro. Si tomáramos en cuenta la dirección del marco de referencia, recuerden que el marco de referencia va a estar dibujado así, miren, una línea tangencial y una línea radial. Entonces, en este caso, la aceleración tangencial está hacia abajo, miren. Por eso es que está negativa. Uy, permítanme que tengo que dibujar a mano alzada. Miren, amarillo, vamos a poner mejor. Anaranjado. La aceleración tangencial está aquí, ¿ven? La aceleración tangencial es negativa. Y la aceleración centrípeta es la que está negativa, hacia adentro, ¿eh? De la circunferencia. Esta sería la aceleración centrípeta. Y debe ser negativa en el marco de referencia, porque recuerden que aquí está. Acá tenemos, de acuerdo a los signos, este es positivo, este es positivo, este es negativo y este es negativo. Entonces, para ser congruentes con los signos de cada eje, coloqué negativo y negativo, porque así debe ser. Miren, hacia el centro, en el eje tangencial negativo porque está en el eje radial, está aquí, perdón. Eje radial negativo, miren. Eje radial negativo, eje tangencial negativo. Eje tangencial negativo. Por eso, esta es la respuesta. Aquí está involucrada magnitud y dirección. Si ustedes quisieran, pueden encontrarlo en las coordenadas polares también, sin ningún problema. Pero no lo vamos a hacer porque ya estamos sobre la hora y ustedes saben de que hay que respetar, ¿verdad? Yo a ustedes tengo que respetarlos, aunque estemos emocionados. Algunos, no todos. Hay personas que ya quieren retirarse. Entonces, no sé si tienen alguna duda. No sé si puede pasar el archivo para repasar. Sí, yo se los envío al Telegram. Voy a intentar también estos días subirle los videos a la página, al canal de YouTube. Ya se los envío y se los voy a enviar también. Si hago eso, se los voy a enviar al grupo de Telegram también. Todos los videos. Ok, gracias, ingeniero. Ok. Bueno, si no tienen más dudas, eso sería todo por hoy. Pasen un buen día. Mucho gusto. Gracias, Lick. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias, ingeniero. Nos vemos mañana. Gracias.